Hola a todos, buenas noches. El día de hoy traemos con ustedes la maravillosa conferencia Familia y coadicción, cómo afecta la drogadicción en la familia. Y bueno, dejo con ustedes a la psicóloga Flor Granados, quien nos va a llevar de la mano de este tema. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar esta noche compartiendo, ¿no? Este momento que es tan importante para todos, para todas, y sobre todo para aquellas personas que se encuentran viviendo adicción y sobre todo dentro de la familia, algún integrante que vive adicción. Eh, Les pido por favor que yo sé que ya es noche, yo sé que mucha gente viene de trabajar, viene cansada o está preparando la cena o está haciendo algún quehacer ahí en la casa, que bueno, así como algunos personas que viven adicción, que se encuentran o que han estado en alguna clínica de recuperación, que tienen que escuchar todo el tiempo 24/7 mensajes sobre la enfermedad, pues ojalá y ustedes como familiares que lo van a escuchar 1 hora y media, se den la oportunidad, ¿verdad?, de darse ese tiempo para poder estar en el aquí y en el ahora. Vamos a pedir a ese ser superior, a esa divinidad, al universo, como ustedes lo conciban, para que pueda abrir nuestros sentidos esta noche y podamos ser buenos receptores de toda esta información que a continuación vamos a escuchar y vamos a compartir. Me gusta que podamos interactuar también. Va a haber un momento en el cual hago pausas para escucharlos también a ustedes, o mejor dicho, leerlos. Ajá. Carlita me va a hacer el favor de hacerme llegar las preguntas o dudas que ustedes tengan. Y bueno, vamos a tener ese espacio. Ojalá y se den esa oportunidad de preguntar, ajá, cualquier duda que tengan con respecto justamente al tema. Eh, y vamos a iniciar um, con esta oración de grupos de AA. Se las voy a leer, que dice así: 24 horas solo por hoy. Solo por hoy es todo lo que tengo, ni más ni menos, para agradecer un día más de vida, para trabajar, para servir y para compartir, para mantenerme alerta y dirigir mis pensamientos hacia mi recuperación, para orar cuantas veces sea necesario en humilde entrega de mis defectos antes de que causen daño, porque la vida es un día. Siempre ha sido hoy, siempre es hoy y siempre será hoy. Y así con esta oración vamos a dar inicio a esta ponencia. Y bueno, el tema es familia y coadicción. Pero para hablar de la adicción es importante conocer qué significa adicción. Y adicción, la palabra, vamos a separarla, a desmenuzarla. A significa sin, adicción es voz, palabra. Entonces, adicción significa sin voz, sin palabra, la palabra no dicha. Justamente el adicto no tiene voz, ha implotado todas sus emociones y justamente busca a una muleta, ¿no? Esta muleta que es el alcohol y cualquier otra droga dura, ¿no? Cualquier otra sustancia tóxica que va a ocupar o va a utilizar como muleta para mitigar su dolor. La adicción es esa. Por eso el adicto le cuesta tanto trabajo decir, explotar sus emociones, decir qué le ocurre, qué siente.
y toda esa historia de vida que hay detrás de él. Y justamente va a buscar ese sustituto que es una droga. Ujú. Ahora bien, la familia muchas de las veces cree que el problema es el adicto, que el problema es la persona que consume la sustancia, cualquier droga, ya sea alcohol, llámese cocaína, crack, marihuana, ajá, o cualquier otra droga que tiene que ver también con una conducta, ¿no? Compulsiva, como es volverme adicto al trabajo, al juego, ¿no? La ludopatía, al sexo, a las compras compulsivas. Ujú. Por eso en Alcohólicos Anónimos hay diferentes grupos de ayuda, que está comedores compulsivos, narcóticos, CODA, que es codependientes, adictos a un hombre también, neuróticos anónimos. Todas estas agrupaciones van a trabajar con el mismo programa que trabaja AA. Ahora bien, la familia piensa que el problema es ese integrante, que es el que está consumiendo droga, pero se olvida que la familia también tiene un problema. ¿Y cuál es ese problema? El no reconocer, la negación. Una de las principales que ocurre dentro de una familia es la negación, aceptar que en mi familia hay un integrante que vive adicción. Es esta negación de decir, no, en mi familia no está pasando, yo no creo que mi hijo, que mi hija, ajá, pero sobre todo esa negación justamente a querer trabajar en un proceso personal. La familia dice, no, pues el que tiene el problema es él, el que está consumiendo. Y yo como familia estoy viviendo algo, una conducta que tiene que ver con la codependencia. Por eso dentro de una familia, no solo el que consume es adicto, sino la familia también tiene las mismas conductas que el que consume la sustancia, solo con la diferencia que el familiar no consume sustancias tóxicas. La adicción tiene que ver justamente con que el adicto, ¿no? La adicción tiene que ver con esa adicción a la sustancia, pero el familiar es adicto justamente o codependiente al adicto. Ajá, su droga del familiar es justamente el adicto. El estar al pendiente de él, el querer controlar. El familiar también va a tener esas mismas conductas, de decir, no, a mí no me pasa, yo estoy bien, yo no soy la del problema, yo no soy el del problema es el otro, él es el que tiene que ir a un proceso de psicoterapia, él es el que tiene que estar en la rehabilitación, él es el que tiene que estar en la recuperación. La adicción sabemos que existe una cuestión genética, ¿no? Hay una predeterminación justamente, pero también existen factores endógenos, que es eso, uno de ellos, y los factores exógenos, ¿no? Endógenos y exógenos, que tienen que ver con el contexto. Ajá. El codependiente, justamente a ese adicto, muchas de las veces cree que su codependencia viene a raíz de que su hijo empezó a drogarse. O si es el esposo o la pareja que consume droga, la pareja cree que su codependencia viene a raíz de que conoció a esta persona. ¿Y qué creen? Que esa codependencia justamente viene a veces desde 2, 3 generaciones antes. Justamente el saber qué es lo que hizo que yo me vinculara con una persona alcohólica. ¿Qué hizo que yo me vinculara con un hombre adicto?
ya sea al trabajo, al sexo, a consumir pornografía, ¿no? A la comida, a las compras. ¿Qué es lo que a mí me hizo que yo me vinculara con una persona así? No es que todo esto surgió a raíz de que yo conocí a esta persona, no. Muchas de las veces familias cuando llegan o personas que llegan a terapia hablan justamente de una infancia que fue maravillosa y fue perfecta. Ninguna infancia es perfecta. No existen infancias perfectas. Entonces, vienen y hablan, no, es que mi papá fue un hombre maravilloso, fue un hombre muy bueno, fue una persona muy amorosa conmigo, fue una persona muy sobreprotector, una persona que me daba todo, pero justamente no se dan cuenta que el tener un padre sobreprotector, un padre que te resolvió la vida, pues te incapacitó. Fue un padre que te incapacitó, un padre que restó tu valía al resolverte todo, o un padre que también estuvo ausente en tu infancia. Ajá. Entonces, ese tipo de situaciones justamente dicen, bueno, yo no sé por qué ahora me estoy vinculando con una persona alcohólica, cuando yo creo que mi infancia fue perfecta. Como ya les he dicho en ponencias anteriores, cuando he hablado de la codependencia, cuando he hablado de la baja autoestima, justamente, y cuando he hablado también de la neurosis, como la neurosis es la madre de todas las psicopatologías, ¿no? Como antes de ser adicto, primero soy neurótica o soy neurótico. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que me llevó justamente a tener esa figura como padre que fue ausente o que fue muy sobreprotector, que fue sobreprotector, que me hizo ahora yo ser la que va a rescatar, a salvar a un hombre o a una mujer o a salvar a mis hijos? La codependencia, el coadicto, tiende justamente a querer rescatar, a querer salvar. Y yo les pregunto, tú como familiar, como madre de un adicto, como esposa de un adicto, o como padre de un adicto, o como esposo de una adicta, ¿qué es lo que estás haciendo tú para que esa persona la ayudes a su recuperación o la ayudes también a que esa persona siga en su adicción? Ojo, con esto no quiero decir que el familiar es el causante de que ese hijo o esa esposa o ese esposo consuman droga. No, la persona que consume droga la consume porque quiere consumirla. No es porque mi papá, porque mi mamá, porque no tengo dinero, porque me engañó mi esposa, mi novia, no. El que consume, consume la droga porque quiere. Justamente estamos viendo que la adicción es no tengo voz, la no palabra. Me cuesta trabajo decir lo que siento, lo que me pasa. Y entonces, como no me gusta decirlo, no puedo decirlo, me fugo y utilizo una muletilla, una muleta, que es una sustancia, ya sea inhalada, comida, ¿no? Fumada, tomada, pero voy a utilizar esa muleta para fugarme de mi realidad, porque no me gusta, porque no quiero sentir dolor. Y uno de los orígenes del adicto es no querer sentir dolor. Y como no quiero sentir dolor, pues me fugo. Entonces, la familia no es la culpable de que la persona consuma, pero es corresponsable de que esa persona, ajá, siga avanzando su adicción o realmente lo apoyen en su recuperación. ¿Y a qué voy con esto? Me han llegado, y es así, casos donde la familia eh,
no lleva ningún proceso de psicoterapia, donde la familia le va resolviendo la vida justamente al hijo, a la hija o al esposo que vive la adicción. Mientras el hijo sigue consumiendo, la mamá lo tiene ahí viviendo en casa, no paga renta, este, si llegó crudo, está crudo, ahí le prepara el otro día su caldito, sus chilaquiles, ¿no? Para que se cure la cruda, como vulgarmente se conoce, ¿no? Y ahí está mamá, sobreprotegiendo, restándole valía a ese hijo que puede hacer cosas por él mismo. Lo ve como un discapacitado. Ajá. Y en el adicto surge esta ambivalencia de emociones de amor y odio. Por una parte te amo, ajá, creo amarte, porque me resuelves, porque estás ahí, porque si sabes que me caigo, ahí vas a estar, me vas a levantar y me vas a llevar otra vez al algodón. Por eso te amo, por eso creo amarte, pero te odio porque me haces verme como un discapacitado, porque me resuelves, porque me persigues, porque estás todo el tiempo encima de mí. Y claro, el familiar no sabe cómo tratar la enfermedad, no sabe muchas veces qué decirle al adicto, porque desconoce la enfermedad. Claro, la vive, pero no sabe cómo tratar a un adicto. Y en el afán, justamente porque el familiar tiene los mismos síntomas que el adicto, de la negación, de esto no me está pasando a mí, yo puedo controlar mis emociones, porque justamente nos han dicho o hemos escuchado que la persona tiene que controlar emociones. Yo les pregunto, ¿cómo se controlan las emociones? Las emociones no se controlan. Y por eso está ahí también otro de los factores, otro de los problemas muy grandes. Querer controlar lo que yo siento. Y no hay que controlar nuestras emociones. Ajá, hay que saber canalizar esas emociones. Hay que saber reconocer esas emociones. Lo que sí tengo que trabajar es en mis pensamientos, en mis creencias. Una creencia, un pensamiento, me va a dar como resultado una emoción. Ajá. No es primero la emoción y luego viene el pensamiento o la idea. Es primero es mi pensamiento, lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy creyendo, lo que yo me estoy imaginando, y luego a raíz de ese pensamiento va a venir una emoción, que puede ser una emoción disruptiva, ¿no? Una emoción que justamente no me es grata. Entonces, lo que tengo que trabajar es en mis pensamientos. Yo les he dicho en otras ponencias, dime cómo piensas y te diré cómo vives. Ajá. Ahora bien, justamente el familiar, ajá, busca sobreproteger y está atrás del adicto. Su vida gira en torno al adicto y se va descuidando esa persona, ya sea la mamá, el papá, los hermanos, la esposa, el esposo, dependiendo el caso. Y si tiene más hijos esa mamá, se olvida de los otros hijos, porque cree que ellos están bien. La coadicción se va a dar cuando tú vives con una persona que consume droga, que consume alcohol y que vives determinado tiempo con esa persona, que estás ahí. No es que yo estoy sana, yo estoy muy bien y solamente él es el que está mal, porque no deja de beber. Y les voy a decir algo,
El problema no es que beba. El problema no es que consuma tal droga. Ese no es el problema. El problema no es que consuma pornografía. El problema no es que coma de manera desmedida. El problema no es que se enfrasque en el trabajo. Ese no es el problema. Y las familias creen que el problema es que mi familiar deje de beber, deje de drogarse. Y pienso que cuando mi familiar o mi esposa o mi hijo dejen de consumir esa droga, ya voy a estar del otro lado, ya voy a estar bien. Y mi hijo o mi esposa va a estar bien. No, el problema no es ese. Ese solo es el síntoma, solo es el síntoma. Y para quitar el síntoma, claro que es fácil. Para eso están los psiquiatras. O sea, el psiquiatra, su trabajo, una de sus facultades que tiene, ¿no? Es justamente, pues, tratar las adicciones, en algunos que se especializan en adicciones, justamente, tiene la facultad de medicar y dar cierto tipo de medicamentos que les ayude justamente a disminuir ese deseo por querer consumir. O si tienen depresión, porque justamente la persona que tiene adicción, pues va a tener trastornos depresivos, ¿no? Ansiosos, puede desarrollar otras psicopatologías, como la esquizofrenia paranoide, por ejemplo, ya estar alucinando, ¿no? Bueno, existe medicamento para todo eso, un tratamiento, pero lo único que estamos haciendo es que trabajar con el síntoma. Y esa persona va a dejar de beber, ok, va a dejar de consumir droga, va a dejar de pasarse limpiando todo el tiempo en la casa, ¿no? Que su vida es estar limpia y limpia y limpia y haciendo qué hacer. No, ¿qué hay detrás de ese consumo? ¿Qué es lo que esta persona no quiere afrontar en su vida? ¿Qué es ese dolor, ese vacío tan grande que tiene, que justamente lo ha canalizado en una droga? Eso es lo que hay que trabajar y eso es lo que se trabaja en psicoterapia. Justamente eso. ¿Qué hay detrás de todo eso? Por eso la adicción es sin voz, sin palabra. O sea, no he podido decir lo que tengo. Y eso es con lo que se tiene que trabajar. No solamente con el que deje de consumir, porque ¿qué creen? Muchas de las personas también creen que el dejar de consumir o dejar de beber es eh, el principio del fin. Dice, pues ya, eso era lo que me atormentaba. Se acabó, ya no fuma, ya no toma, ya no consume marihuana, ya no consume crack, ¿ok? No, la enfermedad es el fin de un principio, es el fin de un principio, ¿ok? Ya dejó de consumir, ese es el fin, pero ahora viene un principio. ¿Cuál es? Justamente trabajar en tu interior, el despertar espiritual. Uh-huh. La gente, obviamente, es cuando ya empieza, cuando está viviendo ese infierno, es el momento de un despertar espiritual. Y es justamente que me han dicho también, obviamente, las familias que tienen algún integrante que vive adicción o las mismas personas que consumen, dicen, bueno, ya dejé de beber, pero ahora me encuentro muy irritable, ¿no? Vamos a hablar del síndrome de abstinencia o como eh, eh, se trabaja también en los grupos de doble A, lo que se conoce como la borrachera seca, ¿no? Y luego me siento ansioso, me siento irritable, eh, la neurosis a todo lo que da. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora con qué me fugo? No, ahora.
tengo que hacerme cargo de mí. ¿Y qué es lo que pasa con el familiar? Cuando cuando el paciente o el adicto llega a recuperarse en el sentido de dejar de beber o dejar de consumir sustancias. El adicto estuvo trabajando en un proceso de recuperación, pero el familiar no. El familiar no lo hizo en todo ese tiempo porque creía que el problema justamente era el que estaba consumiendo. Cuando esa persona empieza en esa recuperación, el adicto, el familiar se quedó atrás. El familiar pues, no se ha curado de su codependencia. El familiar va a querer seguir controlando, va a querer seguir persiguiendo al adicto. Ajá. ¿Por qué? Porque el familiar nunca pensó en sí mismo. Nunca pensó que justamente esta enfermedad de la adicción, que es una enfermedad obviamente cerebral, emocional, espiritual, afectó a todo el entorno. Y les vuelvo a reiterar, muchas de las veces esa enfermedad obviamente viene de 2, 3 generaciones antes. ¿Cómo fueron sus padres de estas personas? ¿Cómo fueron los abuelos? Y por lo regular, esto viene de estas familias también, donde hubo adicciones, donde hubo violencia, donde hubo padres muy rígidos, donde hubo sobreprotección, o una de dos, o hubo sobreprotección o hubo abandono. Ujú. Entonces, la familia justamente se queda atrás en el proceso. No se trató. Los familiares llevan al paciente a consulta psicológica y dicen, ahí se lo dejo, como arréglelo, ¿no? Y están 1 hora en sesión, 1 hora cada semana, si bien les va, porque muchas de las veces sus, hay, se resisten a llevar un proceso de psicoterapia. Y yo les digo, la psicoterapia y el proceso de sanación no es para el que lo necesita, es para el que quiere, porque de necesitarlo lo necesitamos todos, hasta el indigente que está ahí en la calle bebiendo, lo necesita, pero ¿realmente lo quiere? Pues no. Entonces, tengo que ponerme a pensar yo como familiar, ¿cuál es la necesidad? ¿Estoy viendo la necesidad del adicto o estoy viendo mi necesidad? Y yo les digo, cuando esa persona esté en un proceso de recuperación y deje de beber, ajá, hazte cargo de lo que se viene, porque ya te dije, es el fin de un principio. ¿Vas a poder con eso? Pues si no estás tú en un proceso, si no estás también en un tratamiento, claro que no vas a hacer frente a esa situación. Y entonces viene la recaída justamente del adicto. Vienen las recaídas. Ujú. Es una cadena. Esta enfermedad no tiene cura, pero sí hay un tratamiento. ¿Para qué? Para que seas una persona funcional. Y justamente esta enfermedad te va a ayudar, te va a llevar, yo siempre les digo, a 3 cosas. Cuando no llevas un tratamiento, un proceso de recuperación, al hospital, a la cárcel o al cementerio. Pero también hay otra, y una de las más importantes, y que solo algunas personas deciden, que es el despertar espiritual. Otros se quedan en el camino, otros necesitan llegar a un reclusorio para que despierten espiritualmente. Otros necesitan llegar a un hospital para despertar espiritualmente. Lamentablemente, cuando ya llegan a la muerte, pues obviamente ahí ya no hay ningún despertar espiritual, ¿no? Ya estamos hablando de otros planos. Pero
Hay personas que evidentemente pueden evitarse este tipo de situaciones, de llegar a una cárcel, de llegar a un hospital, ¿no? Y decir, yo opto, yo ya no quiero vivir o seguir viviendo como estoy viviendo, que me está llevando al caos. Es momento y ver esta enfermedad de la adicción como esa plataforma, como ese momento que me va a llevar a ese despertar, que ya es mi momento, y no verlo como un problema solamente. Porque ya les dije, el problema no es que consuma drogas, no es que se fugue en el sexo, en el trabajo, en el juego. No, ese no es el problema. El problema es qué hay detrás de todo esto. ¿Y quién está también detrás de todo esto? Que justamente es la familia, ¿no? Que justamente por su negación, pues no hay este avance. Y entonces la familia llega, es que mi hijo sigue drogándose y mi hijo no entiende. Sí, a ver, señora, ¿usted qué está haciendo con su hijo? ¿Cuántos años tiene? No, pues tiene veintitantos, no tiene 30, tiene 40, tiene 50. Ok, ¿con quién vive? Pues conmigo. ¿Quién le hace de comer? Pues yo. ¿Quién le lava la ropa? Pues a veces yo, porque pues luego como está tomado, pues no, ni él puede. Y entonces yo les pregunto, ¿realmente están ayudando a esa recuperación del adicto? Es que me duele decirle a mi hijo que no le voy a lavar la ropa, que me tiene que pagar una renta. Entonces, lamento decirte que lo que estás haciendo no es por tu hijo, por la recuperación de tu hijo. Lo estás haciendo por ti, porque tú, como una coadicta o coadicto, estás evadiéndote de tu dolor. Y como no quieres que te duela el decirle eso a tu hijo para que crezca, ¿no? Eh, espiritualmente y tenga esa eh, despertar de conciencia, pues ¿qué dices? Es que a mí me duele decirle eso. Entonces, como yo no quiero discutir, yo no quiero decirle nada, pues entonces yo también, como coadicta, pues imploto mis emociones y entonces me quedo callada, me quedo callado, no digo nada. Y entonces los que están alrededor, si hay hijas adolescentes, hijos adolescentes, ¿qué es lo que van a hacer con esa dinámica familiar que existe? Pues van a buscar relaciones, ¿no? Muy parecidas a las que viven en casa. Y entonces se van a empezar a vincular con hombres violentos, sobreprotectores, rígidos, machistas, alcohólicos, adictos, infieles, o que se la vivan de fiesta en fiesta todo el tiempo, que vivan fugados todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no me gusta lo que estoy viviendo. No me gusta mi realidad. Ujú. Entonces, este camino, como yo les digo a las familias, es un camino largo y doloroso. Hay familias que me llaman y me dicen, oiga, doctora, fíjese que mi hijo, pues, está consumiendo marihuana, cocaína. ¿Cómo con cuántas sesiones cree que mi hijo ya se rehabilite? O sea, las mamás piensan que existe, ¿no? Un número determinado de sesiones en las cuales su hijito, ¿verdad? Se va a recuperar cuando lleva 10, 15, 20, 30 años y no ha podido solucionar ni él mismo su situación. Y piensa que en 2, 3 sesiones, lo que le voy a decir, en 5 ya queda como nuevo. Y cuando en casa, pues la mamá es neurótica, la mamá es coadicta, el papá también, los hermanos, no hay límites, porque justamente el familiar coadicto no pone límites. No hay límites. Entonces, por eso, el adicto sabe manipular muy bien a la familia, a los integrantes de la familia. Y también la familia manipula muy bien al adicto.
Si te sigues tomando o sigues drogándote, eh, ya no te voy a comprar tus tenis, o no te voy a dar esto. Y al poco rato, ahí están apapachándola, porque el familiar siente culpa. Entonces, como siento culpa y como yo creo que por mi bebé o por mí se droga, y como no quiero verlo tirado allá en la calle, que muchas veces les digo, pues a lo mejor es lo que necesita, vivir eso. El familiar coadicto, ¿qué es lo que hace? Querer evitar que el adicto se haga cargo de su vida y de las consecuencias de sus actos. Eso es lo que hace el familiar coadicto. Entonces ando ahí apapachando, sobreprotegiendo. ¿Cómo el adicto va a despertar si sigue en su zona de confort? O sea, yo no conozco, no ha habido en este plano un ser que en la zona de confort evolucione, trascienda. No, no hay. Yo no sé si en Júpiter, si en Marte, a lo mejor allá, pero aquí no. Por eso es importante trabajar con estos pensamientos. ¿Se dan cuenta? Trabajar con las creencias que yo traigo arraigadas, con estos introyectos. O sea, ¿qué pienso de un adicto? ¿Qué pienso de la enfermedad? ¿Cómo creo yo que la vida que estoy llevando como madre, como esposa, le está haciendo bien o está funcionando a mi familiar? El coadicto, el familiar coadicto cree que vale por lo que puede hacer por el adicto. O sea, por eso esa necesidad imperiosa de querer salvarlo, de querer rescatarlo todo el tiempo. El adicto tiene una necesidad imperiosa a la sustancia, pero el familiar una necesidad imperiosa de querer controlar al adicto. Y yo les pregunto, ¿qué es lo que quieres hacer con el adicto? ¿Qué es lo que quieres hacer con el adicto? Porque cuando yo veo qué es lo que quiero hacer con el adicto, solo estoy pensando en él y me estoy olvidando de mí. Ha habido ocasiones que en sesión les pregunto, justamente cuando trabajo con los familiares de adictos, les pregunto, ¿cómo estás? Y me responden, pues ahorita estoy bien porque mi hijo eh, ahorita ya no toma. O les pregunto, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado en toda esta semana? Pues un poco mejor, porque mi esposo no se fue a emborrachar. Fíjense la respuesta. O sea, responden, ajá, justamente pensando en el otro. O sea, creen que estar bien es, si él está bien, yo estoy bien. Pero si él está mal, yo estoy mal. Eso es lo que, esa es la conducta del adicto, del coadicto. Vivir para el otro y me olvido de mí. Entonces, si yo me olvido de mí, ¿cómo pretendo apoyar a mi familiar adicto? Cuando yo no me veo, cuando yo estoy desconectada, desconectado, cuando yo no estoy en el aquí y en el ahora, cuando yo estoy fugada en el pasado o en el futuro. Voy a hacer una pausa. Me gustaría escuchar o leer, mejor dicho, algunas de sus preguntas. ¿Cómo vamos hasta este momento? Si he sido clara, ajá, con este tema. Sé que es un tema doloroso, porque muchos de los familiares dicen, ay, ¿a poco? ¿A poco eso soy yo? ¿A poco yo también soy adicta? ¿A poco yo también soy adicto? Y entonces, ¿cómo vamos viendo que estos mismos síntomas que tiene el adicto de la negación a querer trabajar en su interior, a querer trabajar en su recuperación, a decir yo puedo controlar la bebida, yo puedo dejar de beber cuando quiera, yo solo consumo
cuando voy a una fiesta, un fin de semana y ya paró, cuando ese adicto tiene esa creencia, justamente el familiar, desde su lado, dice, pues yo estoy bien, pues yo tengo aquí a mi hijito conmigo, le estoy pagando la terapia, estoy a cargo de él, le hago su comidita caliente, cuando se emborracha, pues cuando se pone crudo, pues ahí están sus chilaquiles verdes, o a veces hasta le pregunto, le tiendo su cama, lo dejo que vea la televisión, no lo pongo a que me ayude ni a lavar trastes, porque se irrita, se enoja. Entonces, pues estoy apoyándolo a su recuperación. Entonces lo trato como ¿qué? Un discapacitado, ¿no? Emocional. Lo hago sentir menos, pero yo creo que esa persona tiene capacidad de poder ser útil y de poder utilizar su mente, ocupar su mente en cosas que lo nutran. Ajá. Me gustaría escuchar, leerlos, por favor. Carlita, si eres tan amable, si hay alguna pregunta, alguna duda, algo. Claro, Florecita. Abna Charlton nos pregunta, ¿cómo identificar la neurosis? Ok, ¿cómo identificar la neurosis? Hay una ponencia que di justamente que habla de la neurosis. Justamente ahí está en la página, ojalá la puedas ver, ahí te vas a dar cuenta y explico muy a detalle para iniciar qué es la neurosis. Y obviamente la neurosis, osis, significa oxidación, ujú, oxidación nerviosa. ¿Han escuchado también de estas enfermedades de la osteoporosis? Ah, bueno, esta oxidación, ajá, de los huesos. Pero aquí en la neurosis vamos a hablar justamente que la neurosis es como la madre de todas las psicopatologías. Antes, justamente este término de neurosis lo utilizaban justamente la psicología, pero ahora ya no. Ahora ya a la neurosis la conocemos justamente como trastorno. Ajá. Y puede ser un trastorno de trastorno límite de personalidad, trastorno de esquizofrenia, puede ser el trastorno de depresión, trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? En los grupos de AA se maneja mucho el término de neurosis. Ujú. Pero la neurosis justamente es conjunto de psicopatologías que experimenta o que vive una persona. Les decía en la ponencia pasada que hablaba de neurosis, muchas de las personas utilizan este término, lo suelen utilizar como para designar o para decir a una persona que está de malas o que está enojada, porque un día se despertó de malas o no ha comido y está irritable, entonces eres una neurótica, ¿no? La neurosis es más que estar enojada. Ujú. Entonces, es justamente este conjunto, ¿no? De psicopatologías. Es un trastorno, la neurosis. No, no sé si respondí a tu pregunta. De todos modos, te invito, la neurosis es un tema muy amplio. Ahorita me tardaría mucho en explicarte, pero sí quiero que sepas, quiero que puedas ver esa ponencia que di justamente la vez pasada que traté lo que es la neurosis, el desencadenamiento de la adicción. Como raíz de mi neurosis, obviamente voy a desencadenar diferentes adicciones. También Lucan True nos pregunta, ¿cómo se trabaja con la familia con ideas arraigadas que aún sin vivir con el adicto participan directamente con este círculo de coadictos? Ajá, ¿cómo trabajar con estas familias? Obviamente, el familiar, vuelvo a esto, quiere controlar o quiere hacer que ese familiar que está participando indirectamente, ya sea con el sobrino que consume droga, con el cuñado, o de alguna situación, ¿no? De alguna manera de, oye, dile a fulano que, o
Aquí la cuestión es que si existe la negación, obviamente, de decir, es que a mí no me pasa, yo no estoy enferma, yo no estoy enfermo, esta necesidad imperiosa de querer rescatar y de querer salvar, tendría que justamente verme en mí y decir, a ver, ¿cuál es mi necesidad? Querer estar rescatando a otra persona, porque a través de rescatar es como siento que valgo y siento que estoy haciendo algo. Una de las primeras pasos, como les venía diciendo, es justamente el reconocer que yo necesito también la ayuda. Justamente esta ponencia es para eso, para que te des cuenta que no solamente es el que está consumiendo la sustancia, sino tú también que estás ahí, que convives con el adicto o que vienes de una familia donde hubo adicciones, donde tuviste un papá adicto, violento, donde tuviste una mamá neurótica, una madre que justamente se vinculó con un hombre adicto, que consumía droga y que a su vez esa madre venía justamente de una generación donde su papá a lo mejor o no estuvo la figura paterna ahí, ajá, y nada más estuvo mamá, pero también qué situaciones hubo dentro de esa familia con mamá, si hubo abandono, si hubo sobreprotección, y justamente esa sobreprotección me va a llevar a qué? A una baja tolerancia a la frustración y a la demora. Justamente el decir, me frustro cuando me dicen que no. ¿Por qué? Porque en mi infancia siempre me decían que sí. Mi papá todo me cumplía, todo me daba. Papá me decía, hija, hijo, esto es para ti, ¿no? Y no faltaba el hijo que dijera, y la Cheyenne, pa, ¿verdad? Pues también es tuya. Entonces, esta situación del padre, de decir, esto es para ti, hijo, para eso tienes papá, aquí nada te va a faltar. Y entonces hago hijos que inútiles. O esta madre o este padre que abandonaron. O esta madre con este discurso de, tú tienes mucha madre, aquí está tu mamá, hijito, para resolverte las cosas. No, 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 hijito, no, no, no hagas eso. A ver, tú estás estudiando, déjate, lo hago yo. Entonces, uno de los primeros pasos es justamente que el familiar reconozca que también necesita esa ayuda. Si no reconoce el familiar, pues obviamente no va a haber poder humano que tú o que el de al lado lo haga. Por eso les digo, todo trabajo es personal. Si yo y mi necesidad es querer mandar al otro a que vaya y se trate, pues desde ahí estoy controlando. Más bien yo te preguntaría por qué necesidad tienes de que el otro se trate, ¿por qué no te tratas tú? Y entonces, si tú trabajas en tu interior, tu alrededor va a cambiar, porque entonces tú te vas a mover de ese lugar tóxico, vas a abrir tu mente, vas a conocer la enfermedad y cómo funciona, y entonces ya no vas a tener necesidad de querer estar cambiando al otro. ¿Por qué? Porque la que se está transformando eres tú. Entonces, yo siempre les digo, dejen de estar prometiéndole cosas al adicto. Los familiares coadictos están prometiendo cosas. Y si prometes, cúmplelas. Porque el adicto obviamente es controlador, es chantajista, es manipulador. Y si tú me estás promete y promete y promete y no me cumples, o me prometes algo y después terminas cediendo, pues entonces yo ya conozco tu talón de Aquiles, ¿no? Como mamá, como esposo. Y entonces seguimos en ese mismo círculo vicioso. Espero haya respondido tu pregunta.
También Amnat Chapso nos dice, ¿cómo o de qué manera hacerle ver al alcohólico que necesita ayuda? Vuelvo a lo mismo, justamente es lo que les estoy diciendo. Trátate tú. Si tú vives con el adicto y ya le dijiste una, ya le dijiste dos, obviamente el adicto, si está también bajo el influjo de la droga, pues no te va a hacer caso, te va a tirar de a loca, de a loco, va a decir, te vas a volver un perseguidor, justamente es lo que les estoy diciendo, el coadicto persigue, controla, o sea, quiero que dejes de beber, quiero que dejes de consumir esa sustancia. Bueno, ese adicto, ¿dónde está viviendo? Pues conmigo. ¿Quién lo mantiene? Pues yo. ¿Quién le hace la comida? Pues yo. ¿Quién le da para su consumo? Pues tú mismo, a veces, porque si no trabaja, ¿de dónde saca para consumir? ¿De dónde? Entonces, si esa persona, yo les vuelvo a reiterar, la recuperación, la trascendencia, la sanación no es para el que lo necesita, es para el que quiere. Y si tú tienes un familiar adicto, pregúntate, ¿cómo estás agravando la sintomatología del adicto? Y si tú con eh, todo esto que acabo de mencionar, te identificas, si eres uno de ellos que le está resolviendo la vida, ajá, entonces, ¿quién crees que merece la ayuda? Sobre todo, si tú, porque tú me estás preguntando, ¿no? Si no te interesara, pues no estarías tampoco en esta ponencia, pero hay un interés en ti. Entonces, si tú me estás preguntando esto, yo te diría, trabaja en ti, porque te puedes pasar toda la vida queriendo convencer al adicto de que está mal, pero tú, ¿qué haces por ti? ¿Qué estás haciendo en este momento por ti? ¿Ya buscaste ayuda, psicoterapéutica? Porque si solamente quieres que el otro cambie, pues entonces ya estamos hablando de una necedad y justamente estos son los mismos síntomas del adicto. El adicto, ¿no? Con ese afán de querer consumir y tú con el afán de querer cambiar al adicto. Espero haya respondido a tu pregunta. ¿Qué más? También Florecita Diego Hernández nos pregunta, ¿qué piensa del tratamiento de las adicciones a través de los anexos o servicios de 5 pasos? Anexos de 5 pasos. Hablamos en un Te la programa, el programa de doble A trabaja 12 pasos, no trabaja 5 pasos. Muchas de las veces ha habido lugares justamente donde llevan a su familiar, como lo son las haciendas, donde se trabaja el cuarto y quinto paso. Pero yo les digo, a ver, existen 12 pasos, 12 conceptos, 12 tradiciones, son 3 legados. Es como si yo te dijera, vamos a hacer un pastel de zanahoria y tú quisieras meter las zanahorias al horno. De entrada, metes las zanahorias al horno. Y después de que las metes al horno y las sacas, las quieres lavar y pelar y quieres hacer la mezcla con la harina. Yo creo que estás haciendo las cosas al revés, porque ese pastel de zanahoria no te va a salir. Primer paso, en una receta, pues obviamente ir y comprar las zanahorias, si es de zanahoria. Segundo paso, pues lavar las zanahorias. Pelar, tercer paso, de pelar las zanahorias. Pero si yo me quiero brincar esos pasos, ¿cómo crees que me va a salir el pastel? Lo mismo pasa con estas dichosas haciendas, donde se trabaja cuarto y quinto paso. Yo les digo, ¿y los primeros pasos qué? Si son de los más importantes, los 3 primeros pasos, ¿por qué te los saltas? Ahora, el ir al cuarto y quinto paso a las haciendas es,
se trabaja lo de la escritura, ¿no? Muchas de las veces, personas que están en estas haciendas, pues obviamente vienen justamente de esos mismos grupos, donde es como en la religión católica, ¿no? Dicen, ay, la religión católica no sirve, y entonces salen y crean sus propios movimientos religiosos, o sectas, como antes se les llamaba. Ahora se llaman movimientos religiosos. Entonces, porque empiezan a meter su propia Biblia, sus propias, eh, en su propia religión, obviamente, dicen, yo no creo en los santos, yo no creo en la Virgen, y cada quien va creando su propio movimiento religioso, porque no están de acuerdo con algo que viene en la Biblia católica, o no estoy de acuerdo con lo que piensa el mormón, o no estoy de acuerdo con lo que piensa el testigo de Jehová, entonces yo creo la mía. Lo mismo pasa aquí con el grupo de AA. Toman el programa y entonces digo, solamente me va a funcionar cuarto y quinto paso. Y son personas que justamente, pues bueno, para empezar no son psicólogas, no tienen esta formación. Lo que sí tienen es la experiencia de la enfermedad, eso sí. Pero eso no es suficiente porque muchas de las veces llevan al adicto o están en esos lugares y ¿qué es lo que pasa? Que no saben hacer intervenciones en crisis. Cuando llega la persona con adicción y que habla, que empieza a escribir, trabaja en la escritura sobre, no sé, que tuvo una violencia sexual, y no hay gente capacitada, obviamente no va a saber cómo contener o cómo cerrar eso que abrió. Ajá. O muchas de las veces hay lugares donde les hacen creer a las personas que vivieron cierto tipo de situaciones en su infancia y cosa que no fue así, justamente porque no hay esta formación. Ajá. O sea, lo hacen y bueno, en ese afán de querer ayudar, pues obviamente perjudican a la persona. Los anexos o granjas, por ejemplo, pues también tienen otra forma de llevar a cabo ese tipo de lugares. ¿Cuáles son? Pues sí, que a veces que los bañan con agua fría, viven violencia ahí adentro, muchas de las veces ahí mismo les venden las drogas, ¿no? Algunas sustancias y demás. ¿Por qué? Porque son lugares, obviamente, donde hay corrupción, ¿no? Donde son lugares donde justamente se viven negligencias ahí también, ¿no? De parte de los que muchas de las veces si tienen algún médico o algo, bueno, no se llevan a cabo los protocolos adecuados y demás. Yo que les sugiero que vayan a clínicas de rehabilitación, ¿no? Hay clínicas de rehabilitación, como es la Clínica Santa María, la Clínica Vivendi, este, esta Oceánica, por ejemplo, ¿no? Son clínicas de rehabilitación, Monte Fénix y demás, donde hay gente profesional, profesionista, gente preparada, donde se trabaja justamente también con el programa de AA, donde hay ciencia, ¿no? Y demás. Hay médicos, especialistas enfocados y formados en adicciones. Entonces son lugares que evidentemente, pues ahí sí vas a poder, sí va a poder haber un trabajo de recuperación. Entonces es importante informarse primero. Los grupos de AA que yo les recomiendo son los de hora y media. Ujú. Esos grupos son los que efectivamente donde ustedes pueden acudir si conocen algún grupo cerca de donde viven y demás, son los de hora y media. Ujú. ¿Qué más? También Florecita Lucatru nos pide que si nos puedes compartir algo más sobre el despertar espiritual. Gracias. Ok. Cuando hablamos justamente de este despertar espiritual, justamente es hacer este viaje, ajá, en mi interior. Justamente es, ¿y cómo voy a despertar? Hacer este despertar espiritual a través del dolor, ¿sí? El dolor es parte de la vida. Este dolor es parte de la vida. El sufrimiento es lo que yo me construyo cuando yo quiero evitar el dolor. Ajá. Jung mencionaba que cuando la conciencia está dormida,
va a llegar un dolor más fuerte que lo va a despertar. ¿Cómo voy a trabajar mi despertar espiritual? Justamente cuando estoy viviendo un dolor. Ese dolor que estoy sintiendo en este momento es porque mi conciencia estaba dormida. Eso que me duele en este momento es porque yo estaba dormida. Me fueron infiel, me está doliendo en el alma que me hayan sido infiel. Ahí estaba dormida tu conciencia. Me traicionaron. Ahí en esa parte estaba dormida mi conciencia. ¿Qué es lo que me está invitando cuando yo vivo una traición, cuando yo vivo un engaño, cuando yo paso por alguna enfermedad física? También está el despertar espiritual a raíz de esa enfermedad. Ajá, me está avisando que tengo que parar. Es como, no es tan malo como nos han pintado una enfermedad, sino realmente es como detenerme y trabajar en mí porque estoy desconectada. Todo ser humano es un ser, ajá, todo ser humano es un ser espiritual. Todos los seres humanos somos seres espirituales, todos, pero no todos llevamos una práctica espiritual o no todos llevan una práctica espiritual. Ujú. Y para hacer ese despertar espiritual, voy a trabajar en lo que no está visible, en lo invisible, para hacerlo visible. Ajá. ¿Y qué es lo invisible? ¿Qué es eso que no puedo, que no veo? Justamente para mi despertar espiritual, ¿qué es? El miedo, el odio, el resentimiento, la culpa. Eso que no se ve, lo voy a hacer visible, porque algo me está enseñando eso que estoy viviendo. Mi adicción, mi consumo, mi síntoma, que es el consumir, me está mostrando que tengo que parar en algo de mi vida, que estoy desconectada, que tengo que volver a mi centro, que me tengo que conectar, que no estoy en el aquí y en el ahora, que estoy en el pasado o estoy en el futuro. Hablamos de la neurosis. Estoy desconectada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estar en el aquí y en el ahora. ¿Y cómo lo voy a hacer? Trabajando justamente con esto invisible a mis ojos, que es el odio, que es el resentimiento, que es la traición, que es el abandono, mis 5 heridas de la infancia o del alma, el rechazo, la injusticia que viví en mi infancia, la humillación, eso que no veo es lo que voy a hacer visible. Por eso les digo, el problema no es que yo consuma drogas. Ese no es el problema, porque ya les dije cómo se puede quitar, cómo se puede tratar por medio de medicamento. Y después de que te tomes ese medicamento, ¿ya te curaste? Pues no, vamos a trabajar en ese despertar espiritual, que es lo que me ha llevado todo este tiempo a querer fugarme y a querer consumir droga. ¿Qué es lo que me ha llevado a estar enfocada todo el tiempo en una computadora, a estar enfrascada en el trabajo? ¿Qué es lo que me ha llevado todo este tiempo a fugarme en el sexo? Ah, ya me di cuenta que tengo carencias afectivas, que me cuesta trabajo abrazar, que en mi infancia no fui abrazado por mi madre, por mi padre. Entonces, ¿qué es lo que hago? Por medio del sexo es como yo me puedo sentir tocado. Es solamente en ese momento es cuando yo puedo tener y puedo tocar al otro, mientras no, mientras yo no puedo abrazar. Y entonces me fugo en el sexo, porque solamente por ese medio, ajá, es como yo puedo sentir el calor humano de alguien, una caricia. Y entonces lo vuelvo, ajá, esa conducta compulsiva una y otra vez. Después voy a dar un tema de lo que es el despertar espiritual.
Y se va a hacer después otra ponencia, porque justamente el trabajar eh, adicciones y cualquier otra psicopatología con las que yo trabajo justamente como psicóloga, justamente es fusionar la ciencia, ¿no? La psicología con la espiritualidad. Ajá. Porque la ciencia no es suficiente para sanar las heridas en un ser humano. La ciencia tiene límites. O sea, la ciencia me va a dar que herramientas, técnicas para implementarlas dentro del consultorio o con los pacientes. Pero esta parte espiritual, pues no se ve. Casi nadie la trabaja y la confunden con religión, que no es lo mismo. Ujú. Por eso yo les digo, la adicción es un problema cerebral, ¿sí? Un problema emocional, pero también es un problema espiritual. ¿Cómo te explicas que una persona que tiene un buen trabajo, que tiene una esposa, que tiene unos hijos, que tiene una casa bien, que tiene un auto, que puede cambiar de celular cada que quiere, que ha viajado por todo el mundo, se sienta vacío y tenga ganas de morirse? ¿Cómo te puedes explicar? Ah, porque hay un problema espiritual, ¿sí? No hay ese camino, esa práctica. Por eso es que tiene todo lo material, ajá, pero en su interior sigue habiendo un vacío y no es feliz. Y entonces, en el querer ser feliz, pues va por la vida confundiéndolo con placer. Y entonces, porque es lo que nos han enseñado, ¿no? Que si, que para ser exitoso, que para ser feliz tienes que ser exitoso, tienes que tener el carro último modelo, tienes que tener un iPhone, ¿no? El más actual, tienes que ser un hombre de mundo, una mujer de mundo, viajar, vestir con ropa de marca. Eso es lo que nos han enseñado. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen todo eso y no son felices? ¿Por qué no lo son si tienen todo eso? ¿Sí? Entonces hay que trabajar en el interior. Y este camino de sanación es doloroso, vuelvo a reiterarles. Hay gente que viene a terapia solamente para curarse. Es como querer venir por la pastilla, por el analgésico, pero la sanación no se cura. No es lo mismo curar que sanar. Sanar es entrar a tus infiernos, descender a tus infiernos, darte cuenta quién eres, de dónde vienes, qué te duele, de qué estás huyendo, contactar con tus emociones y entonces salir. Eso es sanar. Y es un trabajo continuo, es disciplina, es valor. Les vuelvo a reiterar, mucha gente va a consultar solamente porque quiere el analgésico, quiere sentirse bien, nada más, nada más. O a veces hay gente que sí, también lo ha llegado a tomar como de moda, ah, yo voy por el psicólogo, ¿no? Y entonces lo toman como esta cuestión de estoy en un proceso de psicoterapia, ajá, pero el proceso de psicoterapia no nada más es ir a la consulta, estar una hora ahí sentado y a veces si llegas temprano, si llegas tarde, ¿qué? No, es lo que haces después de que sales de sesión, porque lo que trabajas y descubres en sesión, yo les digo, ir a terapia no es ir al spa y mucha gente tiene esa idea de que va a ir a psicoterapia y va a salir súper feliz y no, a veces vas a salir enojado, molesto. Y yo muchas veces les digo, no es conmigo, no es con el psicoterapeuta, es contigo, por lo que estás descubriendo, por lo que eres. Pero qué bueno que te vas dando cuenta quién eres. Esas máscaras, esa máscara que te vas poniendo, que es ego, ujú, para no mostrarte ante los demás quién eres realmente. Ese mecanismo de defensa que pones, esa barrera para que no te vean. ¿Por qué? Porque te da miedo ser lastimado, ser herido. Y entonces por eso
pones esas barreras enormes. Ajá. Entonces, la psicoterapia justamente se necesita valor, querer y romper con todas esas conductas disruptivas que me están llevando a esto. Si yo ya llevo 10, 15, 20 años llevando las mismas conductas y no veo resultados que me favorezcan, ¿por qué sigo haciendo lo mismo? ¿Por qué sigo haciendo lo mismo? ¿Por qué insisto en seguir igual? Entonces quiere decir que todavía no es mi momento. Todavía no. Necesito vivir que un dolor más fuerte que me despierte. ¿Qué necesitas perder? ¿O a quién necesitas perder? ¿A quién necesitas perder? ¿O necesitas perder alguna parte de tu cuerpo? Y sobre todo, lo primero que pierdes cuando eres adicto o eres un familiar coadicto, ¿sabes qué es lo primero que pierdes? Tu libertad. Ya no, ya no eres dueño de ti. Ese aparatito de juego es el que te domina a ti. Esa droga es la que te controla a ti, te dice cómo te vas a comportar. Ese hombre al cual eres adicto es el que te va a decir cómo tienes que ser, cómo tienes que vestirte, cómo tienes que caminar, cómo tienes que ir por la vida. ¿Me explicó? ¿Qué más? Mónica Mendoza Rodríguez nos dice: hola, buenas noches. Mi comentario por ahora es gracias por hacernos notar que es una enfermedad familiar. Y Roberto López nos dice: comentario. Desafortunadamente en los grupos AA solo se enfocan en la enfermedad del alcoholismo. En muchos van a las sesiones y se la pasan fumando. No se enfocan en otras enfermedades emocionales. Creo que es por eso que existen otros grupos en donde algunos sí enseñan los 12 pasos y 12 tradiciones, o en otros grupos 4 o 5 pasos, es decir, incompleto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Te lo voy a decir y lo acabo de mencionar hace rato. Y lo que pasa en psicoterapia cuando vienen acá a consulta conmigo, y yo creo que también con otros colegas, pero bueno, yo voy a hablar de mí, de mi experiencia como psicoterapeuta. Creer que el ir a terapia, que el llegar a mi sesión, entrar y sentarme, yo ya estoy del otro lado. No, el paciente muchas veces les vuelvo a reiterar, o sea, solo va a curarse, no va a sanar. Muchas de las veces va a victimizarse, a decir, pobre de mí, es que me hacen, me hicieron esto, y los dejo que hablen y que digan, a ver, ¿qué te hicieron? ¿Qué te pasó? Ajá. Pero después les digo, ok, ahora dime, ¿tú qué hiciste? Ya me contaste todo lo que te hicieron. Aquí en la sesión no vamos a cambiar a aquel, porque para empezar yo ni lo conozco, pero yo sí voy a empezar a conocerte a ti, porque a través de ti conozco al otro, ya sé con quién te vinculas. O sea, una persona con neurosis, una persona con enfermedad emocional no se va a vincular con un sano. Para empezar, pues si el sano no se va a fijar en alguien que está herida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a sesión y simplemente cuando les digo, a ver, te voy a dejar que leas tal texto o tal libro, o te voy a pedir que traigas una libreta, o te voy a pedir que empieces a hacer tu autobiografía. ¿Quién lo hace? Hay personas y pacientes que sí lo hacen. O cuando les digo, quiero que para la próxima sesión puedas traer tal material. Llegan a la sesión, se me olvidó. A veces ni les pregunto si hicieron la tarea, porque yo les digo, no estamos en la escuelita, ya son personas adultas. Ustedes como pacientes me van marcando el ritmo, ¿sí? Yo no puedo ir más allá a mi ritmo, no. Yo solamente ustedes son los que van marcando el ritmo, porque cada paciente es diferente, cada proceso es distinto. Aún cuando van con alguna situación o alguna vivencia muy parecida,
¿no? A la de otra persona. Cada duelo, cada situación es diferente, cada enfermedad es diferente como lo ve la persona. Entonces, no hacen las actividades, no hacen la tarea. Entonces, la gente a veces piensa que la terapia es magia, ¿no? Que el simple hecho de llegar al consultorio ya se me va a quitar todo. O que voy a ir para que la psicóloga se vuelva mi cómplice y entonces me diga, ay, sí, pobrecito, pobrecita, ¿verdad? ¿Cómo sufres? No, la psicoterapia no es eso. Entonces, si tú no te comprometes, ¿cómo quieres trascender? Yo les he dicho a mis pacientes, o sea, no existe hasta este momento ningún extraterrestre, ningún agua bendita o nada que te quite, así como por arte de magia, tus males. O sea, no, o tus miedos o tus fobias. O sea, no, no existe. O sea, ¿cómo vas a confrontar esos miedos? ¿Cómo vas a confrontar justamente lo que te ocurre? Pues entrándole, abordando la situación, siendo honesta conmigo, comprometiéndome. O sea, no existe. Todo lo demás que podemos ver como otro tipo de herramientas que nos pueden ayudar, por ejemplo, yo les digo, no crees que un temazcal te va a ayudar y te va a quitar ya todos tus males y vas a llegar nuevo. O sea, no, estas solamente son herramientas de apoyo. Un temazcal, un retiro espiritual, un retiro de irte, no sé, un fin de semana con un grupo de personas, el mismo ejercicio, el deporte, el arte, o sea, esas solo son herramientas, pero esas no te van a quitar tus miedos, ni tus ideas obsesivas, ni tu adicción. No, tienes que trabajar y comprometerte contigo, justamente con ese miedo. ¿A qué le tienes miedo? Y entonces en psicoterapia se habla, ¿qué pasa con los grupos? No es el grupo, muchas de las veces. Cada grupo, comedores compulsivos, coda, neuróticos, alcohólicos, narcóticos, trabajan con el mismo programa de AA. El problema es que no van a hacer un trabajo espiritual, no van a sanar. Ahí está el programa y el programa es maravilloso. Todas las clínicas de recuperación trabajan con el programa de AA, todas. Y entonces, si tú no llevas a cabo tus 12 pasos, pues ¿cómo quieres sanar? El padrino, si también está igual de tronado y no lleva una práctica espiritual, pues ¿cómo quieres que te ayude? ¿Cómo quieres que te apoye? No, no sigas, no deposites tu confianza en otra gente. Ve al grupo, escucha y trabaja en tu programa. Si no trabajas en el programa, lo único que estás ocupando el grupo es para fugarte porque ya no quieres estar en tu casa y no quieres atender a tu familia y no quieres hacerte cargo de tu vida. No sabes qué hacer con tu neurosis ahora que dejaste de consumir tu droga o el alcohol y entonces te fugas en el grupo. Y yo les he dicho, dejan una droga y agarran otra. O sea, dejaron de beber, pero ahora agarran el cigarro. Y después dejan el cigarro y ahora agarran a las del grupo ahí y luego terminan andando con las del grupo. Otra enferma, ¿no? Otra persona igual, obviamente está en búsqueda de su recuperación. Y entonces ya dejo el cigarro, pero ahora me voy a las compras compulsivas o me dedico a trabajar compulsivamente, ¿no? No, no se trata de que dejes una droga por otra, sino realmente que trabajes en el origen que te llevó a consumir, en el origen que te lleva a fugarte todo el tiempo. Y el programa es maravilloso. Si lo llevas a cabo, vas a obtener la recuperación. Lo mismo en un proceso de psicoterapia, cuando van conmigo al consultorio. O sea, desde que llegar temprano a tus sesiones, llevar justamente una dinámica, ¿no? Ser
consecutivo en tus sesiones, ¿no? Que voy hoy y dentro de un mes vuelvo a ir. O sea, lo que trabajaste en una sesión de 1 hora y te vuelves a aparecer dentro de un mes o dentro de 3 meses, lo digo cuando van iniciando, ¿no? Ya va a haber un momento donde empiezas a dar de alta a la persona y donde a lo mejor ya la ves cada 15 días, cada mes, cada 6 meses, qué sé yo. Pero al principio, justamente, pues tienes que ser con esa disciplina, ¿no? Y si voy a ir cada 15 días, comprometerme con eso, porque muchas de las veces ocupan, vuelvo a eso también, ir a la terapia porque tienen problemas legales. Y entonces, como el juez les pide un documento, o porque en la escuela, ¿sabe qué, doctora? Mi hija, me dicen que que la lleve al psicólogo, y si no la llevo, me la van a expulsar de la escuela. Entonces, quieren el papelito, el documento, y digo, a ver, o sea, no va a terapia porque realmente quiera una recuperación. O sea, va porque ya le están pidiendo, le están dando un ultimátum en la escuela. Cuando la psicoterapia tiene que ser algo personal, algo que sale de ti, que justamente lo quieres para ti. Y yo me percato inmediatamente de esos casos, ¿no? O cuando se están peleando la custodia, la patria potestad de los hijos. ¿Qué hacen algunos de los padres? Rápido van a terapia y entonces que quiero conseguir el papelito donde diga que mi hijo viene a terapia y que yo también estoy en terapia. En cuanto les das el documento ya no se aparecen. Termina lo de sus audiencias, lo quieren para sus audiencias y no vuelven más. Es como los que hicieron la primera comunión, ¿no? Antes de hacer la primera comunión, están ahí yendo cada sábado a su catecismo. Terminan el catecismo, hacen la primera comunión y jamás se vuelven a parar a la iglesia. Poniendo un ejemplo, ¿no? Lo mismo aquí. Entonces, ahí, pues yo me doy cuenta si realmente la persona busca recuperarse, busca sanar o, o solamente busca fugarse, ¿no? Y algo está tapando con el grupo o con la psicoterapia. Algo está queriendo, algo está tapando, pero lo que menos quiere es recuperarse. Espero haya respondido a tu pregunta. Si tienes alguna otra más, con gusto te respondo. Por el momento, esas serían todas nuestras dudas, Floresta. Pues muy bien, pues para ir cerrando, de verdad este tema eh, abarca mucho, o sea, necesitaríamos otra ponencia más, ¿no? Eh, Les quiero hacer la invitación justamente y una de las principales funciones, objetivos de esta ponencia es que también los familiares se acerquen, ya sea un grupo de AA, un grupo de narcóticos, de neuróticos, de codependencia, o a un proceso de psicoterapia individual, que justamente también eso es importante porque trabajas ciertas cosas, ¿no? Que a veces en un grupo no puedes como exponer, ¿no? Muchas de las veces hay cosas muy, muy, muy personales que necesitas primero trabajar individualmente, ¿no? Y el irte dando cuenta por qué actúas como actúas. Algo que les quiero decir que los familiares existen tres C de casa, este, eh, que tiene el coadicto, el familiar coadicto. Uno es, no lo causo, no lo curo y no lo controlo. O sea, yo como familiar no soy causante de que mi hijo o mi esposo o mi esposa consuman droga. No lo curo porque no está en mis manos, ni soy psicóloga, ni psiquiatra, y aunque lo fuera, yo no puedo ayudar a mi familiar como psicóloga, como psiquiatra, atendiéndolo, no es ético, ¿no? Entonces no lo curo, no soy Dios, no soy maga, no, no, yo no lo curo. Él decide curarse. El adicto va a decidir realmente sanar, ¿no? Pero aquí se habla de 3 Cs. Yo no lo voy a curar y yo no controlo. Ajá.
no lo controlo. Yo no voy a controlar su manera de consumo. Eso depende de él. Pero sí soy corresponsable de que ese familiar lo apoye en su recuperación o lo siga apoyando en su adicción. Ojo, en que esa persona siga consumiendo, siga acrecentando, ¿no? Su adicción. En eso sí puedo ser corresponsable, pero no porque él decida consumir. Entonces eso no lo causo yo. Ajá. Entonces, la invitación es esta, que por favor, ojalá de verdad se den como esa oportunidad de poder trabajar ustedes en un proceso individual, que se den cuenta que esto no es solamente para el adicto, sino también tú como familiar, ¿qué estás haciendo por ti? Yo siempre les digo, muchas de las veces, tanto está ese coadicto, ese familiar queriendo controlar al adicto, queriéndolo tener en la casita, preferible que tome aquí, se emborrache aquí que en la calle, doctora, y que lo vaya a tener que recoger, sabrá Dios dónde o buscar. Y entonces, por eso vuelvo a lo mismo. ¿Tu miedo cuál es? ¿O tu interés cuál es? ¿Realmente te interesa que tu hijo se recupere? ¿O lo único que estás haciendo es porque te da miedo que a ti te duela cuando lo encuentres en la calle tirado? O sea, a lo mejor eso es lo que te da miedo, que a ti te duela, pero él a lo mejor inconscientemente no lo estás viendo como que lo estás ayudando realmente. Al contrario. Entonces, por eso es la psicoterapia, para que vayas descubriendo que realmente lo que estás haciendo, lo estás haciendo por ti o lo estás haciendo por él. Porque si lo estás haciendo justamente porque a ti te da miedo sentir, ¿qué es lo que les digo del adicto? El adicto es la no palabra. El adicto evade sus emociones, no quiere sentir. El coadicto, el familiar, está haciendo lo mismo. No quiero sentir, y como no quiero sentir feo, no quiero que me duela, entonces como no quiero ver a mi hijo en la cárcel o que le pase algo, que atropelle a alguien o que lo atropellen o que cometa un delito, pues a lo mejor lo tengo aquí en la casita bien cómodo, aquí que se emborrache, aquí que tome, aquí lo cuido. Ajá. Y entonces, justamente ese es mi miedo, entonces mi miedo de mis emociones, tengo el mismo síntoma. Entonces, ojalá realmente se den como esa oportunidad, les vuelvo a reiterar, de que acudan con un especialista, de que puedan trabajar justamente como madres, como padres, ¿no? Porque yo les preguntaría, ahorita tú estás controlando al adicto, al hijo, le estás dando todo. ¿Y si te mueres? Porque a veces crees o creemos que vamos a ser eternos. Yo pienso que a lo mejor mañana me voy a despertar y que voy a hacer mis... Pero a lo mejor no despierto hoy, no lo sé. Pero si tú tienes esa mentalidad que siempre vas a estar para ahí, para esa persona, y hay padres de adictos que ya tienen 70 años, ya son adultos mayores, o sea, personas que tienen enfermedades físicas y que yo les digo, tanto estás control y control al adicto que a veces terminas muriéndote tú, enfermándote tú, te da una parálisis facial, te da una trombosis, te enfermas del corazón y el adicto va a seguir consumiendo y va a seguir ahí. ¿Qué resolviste? Nada. Al contrario, tú te enfermaste, pues se murió el papá o la mamá que estaba encima y el adicto sigue y va a seguir hasta que él quiera. Entonces, cierro esta ponencia. ¿Hay alguien más que quiera comentar algo, que quiera preguntar algo? Próximamente estoy pensando en abrir un grupo justamente de familiares o de padres que tienen hijos o algún familiar que vive adicción y trabajar con ese grupo de psicoterapia, ¿no? Con los familiares.
que justamente están pasando por una situación y que dicen cómo trabajar con mi hijo adicto, con mi esposo, con mi esposa adicta. ¿Por qué me estoy vinculando con un hombre o ando de novia o de novio con una persona que es codependiente, que es violenta, que es adicta? Entonces, en algún momento quiero abrir un grupo donde presencial, ojalá y también se pueda virtual, y trabajar con todos estos familiares, ¿no? Que viven la coadicción y justamente ir trabajando y que se vayan dando cuenta de lo que es la enfermedad y qué es lo que los ha llevado al caos y que no lo vean como un problema, sino como el momento de despertar espiritualmente. ¿Hay alguien más, Carlita, que quiera hacer un comentario, una pregunta para ya terminada esta ponencia? Bueno, Flores, Clementina nos dice, muchas gracias, muy claro, yo estoy en familias anónimas. Roberto Ballesteros nos dice muchas gracias. Clementina también nos pregunta, ¿puede darnos sus datos para consulta particularmente, por favor? Claro que sí. Carlita, no sé si les puedas poner mis datos ahí, por favor. Sí, claro, con Sí, mucho gusto, Florecita. ajá, y También Mónica Vázquez Vázquez nos dice muchas gracias, excelente explicación. Rosa Calvo, igual, muchas gracias, excelente ponencia, ojalá todos nos demos una oportunidad de sanar. Y Andrea Bell también nos dice gracias, gracias, gracias. muy bien. Pues Y yo muchísimas, también te agradezco a ti, Florecita, por habernos presentado este tema tan preciso para las familias que están pasando por este momento y por ser tan clara con tus explicaciones. Muchas gracias, Florecita. gracias también a ti por el apoyo, gracias a todas las personas que te dieron la oportunidad, dejaron ciertas cosas que también son importantes, pero para estar aquí, realmente véanlo como una inversión, justamente este tiempo, como una inversión para su salud mental, emocional y espiritual, y para conocer más sobre la enfermedad, ¿no? Les digo, este tema da para mucho más. Lamentablemente, bueno, el tiempo, yo entiendo que también están cansados y demás, y cuando ya pasó cierto límite de tiempo, pues ya la gente como que ya le cuesta más trabajo como ser más receptiva y demás. Sin embargo, la ponencia va a quedar grabada, se las va a compartir Carlita para alguien que quiera otra vez revisarla. Ahí tengo más ponencias, las pueden checar, tomen apuntes. Tengo una comunidad de WhatsApp, justamente. Carlita, si eres tan amable de enviar mi teléfono para que se puedan agregar o ese link. Y ahí envío material, ¿no? Que puedan ayudarles justamente a consultar libros, títulos de libros que también les puedan ayudar, ¿no? Hay una película que justamente es de los años 50, ojalá la puedan ver. Está en blanco y negro, porque les digo es de los años 50, es con Frank Sinatra, pero también la pueden encontrar en YouTube a color, ¿no? También ya está a color y se llama El hombre de brazo de oro, del brazo de oro. Justamente esa película se ve muy claramente lo que es una familia coadicta. Bueno, ahí se ve muy claro lo que es la codependencia, cómo se vive la codependencia, cómo es vincularte con una persona que vive adicción, ¿no? En este caso, este personaje que es adicto a la heroína y demás, este, ahí se ve muy claro, muy, muy, muy claro. Es una película muy interesante. Ojalá la puedan ver. Ahí se van a identificar con muchos aspectos, ¿no? Ahí se ve muy claramente lo que es la coadicción, lo que es la codependencia y lo que es la enfermedad, ¿no? De la adicción. La pueden consultar, les digo, está en YouTube. Hay otra película que se llama Vuelve a mí, algo así, de una madre que tiene un hijo adicto, ¿no? Y cómo también se ve la codependencia, Regresa a mí se llama, y cómo la madre controla tanto a ese hijo que vive adicción, ¿no? Todo lo que hace esa mujer
Pregúntense ustedes como padres, como madres, como esposas, ¿a qué situación límite han tenido que llegar para ir a rescatar a su adicto? ¿Han pasado por algún lugar de peligro donde han arriesgado su vida como mamá, como papá, como esposo, como esposa, como hermanos? ¿Qué has tenido que llegar a hacer para ir a rescatar al adicto? ¿Has puesto en peligro tu vida? Y cuando te respondas esa pregunta es cuando te vas a dar cuenta tu capacidad de adicción y de codependencia que tienes, ¿no? Con el adicto. Y si realmente vale la pena seguir de salvadora. Ajá. Y que hay muchas cosas que puedes trabajar en ti justamente para romper con esos patrones, con esas situaciones que no te están llevando justamente a un lugar donde tú quisieras estar, a un lugar de plenitud. Ujú. Sino que te va arrastrando justamente el adicto y a la par y a la vez también vas arrastrando a tus descendientes. Entonces, esta noche ha sido una noche muy maravillosa. Gracias también por la enseñanza que ustedes me dan, por la confianza, por los pacientes que asisten conmigo, que tienen esa confianza y sobre todo a ustedes que tienen esa valentía de seguir y de aprender a vivir, ¿no? Justamente, de encontrarle ese sentido a la vida, porque muchas de las veces solo han sobrevivido, pero cuando ustedes se dan la oportunidad de querer sanar, estamos hablando de justamente de su valía y de ese amor propio, ¿no? Y el codependiente justamente tiene una baja autoestima, ¿no? El coadicto vive una baja autoestima igual que el adicto. Pues nos vemos muy pronto en nuestra próxima charla, en nuestra próxima ponencia. En algún momento voy a hablar de esta parte espiritual, justamente, que también es una parte muy interesante con la que yo trabajo. Este, y bueno, va a haber otro tipo de charlas también que puedan nutrir su mente, su cuerpo, su espíritu. Y pues muchísimas gracias. Si ya no hay algo más, no hay alguna pregunta, no hay nada, ahí, Carlita, por favor, déjales mis datos, que se unan a mi grupo de WhatsApp, a mi comunidad. Ahí les voy a enviar material donde puedan consultar. Les voy a mandar próximamente un video justamente de la adicción, cómo se origina desde la infancia, con estas cuestiones ahora, la adicción a la tecnología. Y bueno, espero que les pueda ser útil. Si no hay algo más, me despido. Muchísimas gracias. Gracias a Dios por la oportunidad de estar esta noche y por la enseñanza que ustedes también me dan y por abrir su corazón. Gracias.